¿Cómo están? Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es el libro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. Desde el versículo 1 vamos a leer. Es 352 en mi página. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Pageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo, solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. El pueblo de Mardoqueo en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada por. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place el rey, decrete que sean destruidos, y yo paisaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Pageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están? Ahora es domingo y hay muchas cosas. Dejando todo a un lado, venimos a la iglesia y hay hermanos que quieren oír la palabra del Señor. Y en el corazón de ustedes, entrando la palabra de Dios, el corazón de ustedes, cuando se acerca poco a poco al Señor, la gracia del Señor podrán obtenerlo. Además, el Señor trabajará dentro de ustedes, por lo cual hará que la vida de ustedes sea mucho más resplandeciente. Yo, desde pequeño, iba a la iglesia. En ese momento, ya que yo era muy joven, como lo hacía en el campo, comía la manzana de otros, el caqui de otras personas. No pensé mucho, pero pasando el tiempo me daba cuenta de que eso estaba mal, de que era pecado, y yo había hecho muchas cosas malas. Pero la vida de fe, poco a poco leyendo la Biblia, crecía más mi vida de fe. Y anteriormente, sin pensar mucho, comía el caqui, la manzana, a escondidas comía frutas ajenas. Pero ahora, cuando leía la Biblia, me di cuenta que era pecado. Y si fuese pecado comer manzana, caqui, no debería haber hecho eso. Pero en adelante, por más que no vuelva a tomar. ¿Y qué pasa de ese pecado que ya yo lo he cometido? Y en medio de esa angustia yo estaba perplejo.
Y en la iglesia aparentemente creía en el Señor con empeño, me hacía de que creía en el Señor, pero cuando me encontraba con los amigos de nuevo afuera, de la misma manera, iba a la noche y a comer caqui, a comer los frutos y a hacer lo malo. Fácilmente hablando, había cometido el pecado de ladrón. Si yo cometía tal pecado, aquel pecado se, se ponía en medio de Dios y mí y no podía conectarme con el Señor. Y el pecado, ahora estando presente, yo pensaba de que podría ir al infierno. Esto no era algo simple. Y yo pensaba que debía dejar de robar. Pero cuando me encontraba con los amigos, lo hacía siempre así. Dentro mío, poco a poco, teniendo el mundo de la fe, crecía poco a poco mi angustia. Hasta ahora, ese pecado que había cometido, ¿cómo iba a obtener el perdón de ello? Tenía mucho pecado, debía ir al infierno. En aquel entonces no conocía bien la Biblia, no conocía la manera de obtener el perdón del pecado. Y estaba angustiado de esa manera. Y cuando me encontraba con los amigos, tocaba la fruta de otros campos y había hecho eso. Pero Dios me había dado su gracia, porque después empecé a leer solo la Biblia. Era bien pequeño y leí bastante la Biblia. Y leía la Biblia así, boca para afuera, pero cuando iba entendiendo el sentido, aparecía el pecado y luego era increíble. Jesucristo fue crucificado por mi pecado y perdonó mi pecado y aparecía eso. Entonces yo, pidiendo el perdón de mis pecados, si no vuelvo a cometer pecado, podré ir al cielo. Era, era algo muy simple lo que había pensado, pero qué raro el ser humano. Iba al huerto ajeno, comía un caqui, comía una manzana, hacía, bueno, lo malo parece como que nada, ¿verdad? Pero realmente no podía acabar. Yo tengo mucho pecado, me merezco ir al infierno. Yo hice muchas cosas malas. Yo fui al campo ajeno y comí muchos frutos. Eso poco a poco iba ahora presionándome. Si hubiese conocido un poco la Biblia, eso no hubiese sido problema. Pero en la Biblia hay una palabra que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya cometido pecado, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo bien no sabía antes, pero Dios amaba al hombre y no nos dejó para que vayamos simplemente al infierno cometiendo pecado, leyendo, leyendo, volviendo a leer la Biblia. Qué increíble. También aparecía la manera de lavar aquel pecado. Ah, Señor, cometí pecado, perdóneme, perdóneme. Y yo oraba de esa manera. Bien, bien, no sé si fui lavado, sí o no, claro. Pero mediante la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Terrible. Todos pecaron y no pueden llegar a la gloria de Dios. El que cometió pecado, ¿qué va a tener gloria de Dios? Ni 8 cuartos, ¿verdad? Pero en el 24 de Romanos, cuando vemos siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Aquí al comienzo los hombres estaban en el estado de no tener pecado y el mentir, el robar, el haber cometido pecado. Uno se convierte en pecador. Al comienzo así sabíamos, pero cuando uno comete pecado, ¿cómo puedo obtener el perdón del pecado? Para nada sabía eso. Entonces yo cuando iba a la casa ajena a comer manzana, caqui, bueno, eso, me encontraba con los amigos, bueno, así y así. Pero ¿cómo podría obtener el perdón de este pecado? ¿Cómo? Y cada domingo iba a la iglesia a la hora piadosa. Ayer cometí este pecado, perdóneme. Yo pedía el perdón de aquellos pecados. Entonces volví a cometer pecado y de nuevo cometía pecado y así. Yo en ese entonces, aunque yo era muy pequeño, realmente era un maldito. Y de esa manera, por tantos pecados, era muy obvio de que iría al infierno. Y mi corazón se dirigía de esa manera. No conocía la Biblia. Pero mientras que yo leía la Biblia me di cuenta, palabras pero maravillosas estaban presentes en la Biblia. Simplemente cuando uno viene a la iglesia por venir no sabe, pero yo soy pecador, comí fruto ajeno, hice lo malo, me peleé, entonces me merezco ir al infierno, quiero lavar este pecado como lo lavo. De esa manera yo estaba angustiado. Pero como la palabra que hemos visto en esta mañana, hemos cometido pecado. El Señor Jesús vino por nuestros pecados y para perdonar el pecado que hemos cometido. Él cargó nuestro pecado y derramó su sangre en la cruz y murió. Por lo cual, si en la cruz Jesús murió por mis pecados, es correcto de que me perdonó mis pecados. Si es bíblicamente es correcto. Comí caqui, manzana y pasando más, yo comí, perdóneme, y así uno se confiesa, pero claramente uno debe ser destruido porque cometió pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice así en Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia de Dios, gratuitamente ha sido justificado, como aparece aquí. Justificado quiere decir que no tiene pecado, ¿entienden, verdad? Es decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, claramente en esta Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
es tal como estamos leyendo en la Biblia. En el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, Jesús ha venido y cuando Él murió sobre la cruz, toda la paga de nuestro pecado Él lo pagó. Entonces, uno comete pecado y uno realmente hace lo malo, roba, uno se merece ir al infierno. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia luego? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego lo que dice es, por cuanto siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado quiere decir que no tiene pecado, es decir, que ha sido justificado. Yo iba a la iglesia presbiteriana de Corea. El pastor decía que nos arrepintamos, que oremos, y yo pedía el perdón de mis pecados todos los días. Y luego, he cometido este pecado, tal pecado, perdóneme. Y yo oraba de esa manera. Y luego, claramente, la Biblia decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos salvó, nos redimió. Gracias a ello, por la gracia de Dios, de manera gratuita, hemos sido justificados. Es decir, no somos pecadores. No somos pecadores. El Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, murió crucificado y derramó su sangre. Y es cierto, pero mediante la sangre del Señor Jesús, ese pecado fue lavado. Esto es lo que la Biblia dice. Yo, discúlpenme, no puedo jactarme, pero leí bastante la Biblia. Había muchas cosas que no entendía, dudaba, leía y leía bastante. Entonces, esta Biblia es la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, ¿qué cosa? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, para redimirnos. Nuestros pecados fueron cargados en Jesús y el Señor Jesús ha muerto sobre la cruz. ¿Correcto? Entonces, si el Señor Jesús ha muerto crucificado, el Señor Jesús no murió porque Él tuviese pecado, sino que por el pecado de los hombres, Él murió. Entonces Dios envió a Jesús a esta tierra y para rescatarnos del pecado, envió a Jesús a esta tierra. Y cuando Él murió, estaba en Getsemaní, dijo Getsemaní, Señor, si es posible que esta copa pase de mí. Es decir, Él debería morir en la cruz por el pecado de la humanidad y se refiere a ese sufrimiento. Que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad. El Señor Jesús, en el Monte de los Olivos, cuando Él oró en la última ocasión, en su corazón, con empeño, con todo corazón oró y dijo, Señor, si es posible, Padre, que esta copa pase de mí. Y eso se refiere a la carga de tener que ser castigado por el pecado de la humanidad. Él carga eso.
Y el Señor Jesús dice, es tan grande el dolor de morir con todo el pueblo, por todo el pueblo. Si es posible que esto pase de mí. Y luego dice, si es posible que no sea conforme a mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad. Y no siguiendo la voluntad del Señor, murió por nuestros pecados y nuestros pecados perdonados. Y eso lo erigió el Señor. En ese momento, desde ese momento, ¿qué corazón tenía el Señor? Se determinó en morir en la cruz. Y el Señor Jesús, cuando muere crucificado, en ese momento, todos nuestros pecados han sido emblanquecidos más blancos que la nieve. ¿Entienden? El Hijo de Dios, Jesucristo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús murió, nos redimió de nuestro pecado gracias a ello, por la gracia de Dios, gratuitamente ha sido justificado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos cometieron pecado. El Señor Jesús vino y ya que recibió el castigo por ese pecado, aquel pecado gratuitamente ha sido lavado. Así dice la Biblia. Amén. Amén. ¿Ustedes creen en ello? Sí. Yo también. Cuando era pequeño, iba al campo ajeno a comer caqui, manzana, empezando desde aquellos pecados. Había mentido mucho, había cometido muchos pecados. Entonces yo también. Era claro que debía irme al infierno, tenía miedo. Pero cuando leía la Biblia que decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, uno se encuentra en ese estado, se merece ir al infierno, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor Jesús. En lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado y recibió la maldición del pecado y nos redimió. A eso se refiere. Nos rescató, a eso se refiere. Y por la gracia de Dios, gratuitamente, hemos sido justificados. La palabra que dice justificado, si lo traducimos, significa no tienes pecado. ¿Es así? El Señor Jesús, en lugar de nuestros pecados, murió crucificado. El Señor Jesús no es que tiene pecado, por lo cual el Señor Jesús, aquella muerte que tuvo en la cruz, mediante ello, Dios, el pecado de toda la humanidad, lo ha perdonado. Amén. Amén. Todos vamos a decirlo en voz alta. Amén. Sí. Esto deben decir. Amén. Jesús murió por nuestros pecados, nos perdonó. Eso no lo podemos dejar pasar. Amén. Que sea así, que fue así. Yo hasta ese momento no conocía bien esta palabra. Desde los 13 años empecé a leer la Biblia. Y me decía, yo solamente escuchaba que la Biblia me decía, tú cometiste pecado, había hecho mentido, iba al campo ajeno y había mucho de eso en el campo. Y yo, las veces que iba a la iglesia me convertía en pecador. Comer manzana, caqui,
Yo comiendo no tenía remordimiento de conciencia. Así, claro, me daba como que una pinchazón cuando lo hacía al comienzo, pero cuando era delicioso, desaparecía todo eso. No solamente yo, todos los amigos lo hacíamos. Pero yo, cuando me había convertido en pecador, ya todo se hacía más serio, se hacía serio. Entonces, yo debía despojarme de ese pecado, yo no debía ser destruido, yo debía de lavar el pecado y así leía la Biblia. En ese momento había leído mucho la Biblia, había leído bastante. Leí una vez, 2 veces, 3 veces y cuando yo lo leía, no sabía bien qué quería decir. Había cosas que yo no podía entender, pero algo con toda convicción podía saber, que el Señor Jesús murió crucificado por mis pecados. Eso sí era seguro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Realmente no podíamos llegar a la gloria de Dios, es decir, no podíamos alcanzar al cielo. Pero en el 24 dice, todos vamos a leer juntos, lo logran ver, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús nos redimió, nos rescató, murió en lugar de nosotros en la cruz y gracias a ello, por la gracia de Dios, nuestros pecados, mediante la sangre del Señor Jesús, fue lavado. Por lo cual Dios nos dice a nosotros, no hemos trabajado, no hemos tratado para nada, pero gratuitamente, sin ninguna paga alguna, qué felices nos ponemos, nos dice, justos. Amén. ¿Sí? La palabra de que somos justos es lo mismo que decir no tiene pecado. ¿Entienden? Yo había memorizado todo ello, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo lo memoricé todo. Es una palabra tan bonita, ¿verdad? Yo memorizando las veces que cometía pecado, era consolado, era consolado, era consolado. Pasando el tiempo, ¿cuál era el problema? Por la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado era perdonado. Y no es cometer pecado sabiendo que fuimos perdonados. Sin saber, cuando cometía pecado, me hacía pecador. Y claro, si acababa allí, yo sufriría, pero por la sangre del Señor Jesús, mi pecado había sido perdonado. Eso aparecía continuamente. Entonces, el Señor Jesús se crucificó por mis pecados y Él muriendo, todo el castigo del pecado que yo me merecía, el Señor Jesús todo se encargó de ello. Amén, deben decir en estos momentos. Todos juntos, amén. Y no es únicamente el pecado que yo cometí, sino el pecado que cometió el pueblo coreano. No solamente Corea, Estados Unidos, Inglaterra. El pecado cometido por todas las personas. Ahora, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo un día, yo estando en la iglesia, cuando iba leyendo, era pecador. En la primera etapa mentía, robaba, comía realmente la manzana, el caqui. Pero yo, yendo a la iglesia, yo era bastante bueno. Por más que yo robaba, iba al huerto y cuando iba al huerto y si uno pisa todo el cultivo, todo ello muere. Y realmente la gente probaba y después la gente tiraba, pero yo no hacía así. Yo con cuidado
pisaba para no pisar los cultivos. Yo daba los pasos para no pisar. Porque si uno pisa todo eso, muere todo el cultivo. Entonces yo con cautela hacía, yo sacaba dos, yo realmente comía uno, otro dejaba. Otros amigos, si no era rico, si era inmaduro, tiraba y otro comía. Hacíalo así. Yo olía primero y solamente yo sacaba dos maduros. Era tan bonito yo. Y después de comer manzana, caqui, pera, y si hubiese conocido bien la Biblia, sabría que Jesús me perdonó, pero por no saber, solamente estaba conociendo el pecado y ese sufrimiento también era bastante grande. Y continuamente yo iba leyendo la Biblia. Y la Biblia que decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso yo había cometido pecado y el Señor Jesús había perdonado mis pecados y todo emparejaba perfectamente. Entonces el Señor Jesús, ya que perdonó mis pecados, yo ya no era pecador. Ese pensamiento tuve. Por cuando todos pecaron, están destituidos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo estaba muy feliz. El Señor Jesús, su sangre había perdonado todos nuestros pecados. Y yo ya no era pecador. ¿Por qué ya no eres pecador? No soy pecador, Jesús me perdonó todos mis pecados. Entonces, ¿puedes cometer pecado como tú quieres? Claro, debemos cometer libremente así, después vamos al cielo. Por eso el Señor Jesús, Dios, perfectamente dejó para que eso pueda resolverse mediante la sangre de la cruz y mediante la Biblia lo supe. Con quien me encuentro, empecé a hablar sobre ello. Conoce la manera de obtener el perdón del pecado. Perdóname, perdóname. No, no es eso. ¿Cómo uno es perdonado? No te voy a contar. Y seriamente, el Señor, enviando al Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, de manera gratuita, ahora mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es bien simple, ¿verdad? Yo a veces con los niños me voy a comer en el restaurante. Me voy y mi hijo me dice, ¿cuánto es esto, papá? Va a pagar 5 centavos, mamá 5 centavos, 5 centavos, yo 5 centavos y encaja todo. No, 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 yo no. ¿Por qué no? Tú has comido, tú tienes que pagar. Tú eres nuestro papi, pues. Correcto, ¿verdad? Yo, cuando me dice, él me dice, tú eres mi papi, yo le digo, Dios, tú eres mi Dios. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos la Biblia, el Señor Jesús murió crucificado y mediante aquella muerte todos mis pecados han sido lavados como una blanca nieve. Nos conmovemos en gran manera. Yo había hecho lo malo y yo no dudaba de que iría al infierno. Leí la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo por eso no podía menos que convertirme en un pastor. ¿Por qué? Porque cuando
no es para hacerle entender de que son pecadores, sino para hacerle entender de que fueron perdonados. Claramente en la Biblia, mediante la sangre de Jesucristo, dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces, el pecado de todas las personas, mediante la sangre del Señor Jesucristo, ahora nos han dejado más blanco que la nieve. Era maravilloso. Derramando lágrimas, a veces nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos, nos sentimos mal. Tenemos aquella manifestación, pero ahora por conclusión, yo ya no sigo siendo pecador, porque la Biblia dice así. El Señor Jesús, ¿por qué vino a esta tierra? Para perdonar nuestros pecados y para perdonar murió en la cruz y Él padeció por nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora hemos sido justificados gratuitamente. La palabra justa quiere decir que no tiene pecado. Claramente dice, yo robé, ahora como la fruta ajena. Sí, uno se merece ir al infierno porque es un ser humano. Pero el Señor Jesús ha venido y todo el castigo del pecado que nos merecemos, Él recibió todo el castigo y nos perdonó de todos los pecados, por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es otra cosa, sino que a las personas que han cometido pecado, si el Señor nos dice justos, somos justos, ¿correcto sí o no? Es correcto. Cuando leemos la Biblia, es correcto de que somos pecadores. Mediante la sangre del Señor Jesús, nuestro pecado ha sido lavado más blanco que la nieve. Y es una maravilla. Nos sentimos agradecidos. Yo cada madrugada pedía el perdón de los pecados. ¿Qué pasa si voy al infierno? Siempre era así. Cuando yo leía la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente significa que no tengo pecado, eres limpio, eres justo. ¿Quién? Dios nos dice, tú eres justo, tú eres limpio, has cometido pecado. Y el Señor Jesús murió en la cruz y tu pecado ha sido lavado. Amén. Desde aquel día, yo ya dije que ya no era pecador. Sí, parecería como una caradurez, pero el Señor Jesús murió por mis pecados y dice que mi pecado ha sido lavado. Si así está escrito, es correcto que fui lavado. En ese momento, en la iglesia Sonsanup, a donde congregaba, era la iglesia de la tierra natal y todos iban a la iglesia. Y cientos de personas que venían a nuestra iglesia de Sonsanup. Y toda la madrugada pedía perdón por los pecados, pero en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya nos dice que somos justos, amén. Dice que somos justos y que hemos sido justificados. El Señor Jesús murió crucificado y todos nuestros pecados fueron lavados, por lo cual Dios nos dice que somos justos. Dios, si nos dice justo, es correcto que somos justos. Hoy en día
Mucha gente que va a la iglesia sin saber ello, va a la iglesia, llora para que le perdone. Muchos están llorando. Yo también, cuando al comienzo leía la Biblia, pensé que era pecador porque yo cometía pecado, pero luego me di cuenta que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, por redimirnos por la redención. Gratuitamente somos justificados. ¿A qué se refiere? Esto es la palabra de la Biblia. Desde ese momento yo dije que era justo. La gente decía, hey, Oxupar, tú no cometes pecado, tú no has mentido, tú. Sí, yo cometí pecado, entonces eres pecador, ¿cómo tú puedes ser justo? Es cierto que soy pecador, pero el Señor me dijo que yo era justo. Ah, ¿necesito decir otra respuesta? Dios lo hizo, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora soy justificado. Creemos en esta palabra de Dios. Y Dios, enviando al Señor Jesús a ese pecado que toda la humanidad cometió, lo pasó a Jesús y murió crucificado. Y por último dice, consumado es en ese momento. El pecado de todos los hombres ha sido perdonado y nos da a conocer aquello. No es que no ha cometido pecado, ha cometido pecado, pero Jesús recibió el castigo por el pecado que cometimos y mediante que murió así, todos nuestros pecados han sido emblanquecidos más blanco que la nieve. ¿Entienden? Tengo un deseo. Yo, en el exterior, cuando yo había obtenido el perdón del pecado, fui a los Estados Unidos, fui a Latinoamérica, a Europa, y yo había dado la charla de ello en muchas ocasiones. A veces ciento y tanta gente, millones se reúnen, especialmente tenemos el canal de América, de Latinoamérica, enlace, sí, de varios canales grandes. Realmente están transmitiéndome. Todavía hay muchos canales y me sentí muy agradecido. Muchos oyendo esta prédica me llaman. Así fue. Pero estando en Corea, en esta ocasión, estamos planificando ir después de la primavera. Fui también en otoño, y mucha gente me está invitando. Cuando yo voy, miles de personas se reúnen y voy predicando la palabra. Cuando yo predico como 2 horas, es algo simple, que hemos cometido pecado, pero que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y que acabó nuestros pecados. Es algo muy simple. Entonces al comienzo, la gente se asusta en gran manera y mucha gente obtiene el perdón de los pecados. ¿Cómo lo obtiene? Con la fe. Yo cometí pecado, pero el Señor Jesús perdonó todos mis pecados y cuando lo acepta en el corazón, obtiene el perdón de los pecados. Y uno tiene que creer en ello. Uno cree, cometí pecado, pero Jesucristo, por mis pecados, ahora Él murió crucificado y la muerte del Señor Jesús viene a ser la paga de mi pecado y mi pecado ha sido perdonado para siempre. Desde ese momento en mi corazón tenemos la paz y no seguimos siendo pecadores porque todos nuestros pecados han sido perdonados por la sangre del Señor Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
esta palabra de la Biblia, hay tantas palabras como estas. Por no saber ello, yo solamente leía esta parte, pero en tantas partes, mediante la sangre del Señor Jesús dice que ha perdonado nuestros pecados, por lo cual el Señor Jesús, cuando muere crucificado, el Señor Jesús no murió porque tuviese pecado, sino que en lugar de nuestros pecados, Él murió. Y en la última ocasión el Señor Jesús, lo último que dijo fue, consumado es. Eso, Dios le dice, Jesús, hijo mío, ve y si vas a morir ahora, muere por el pecado de todos ellos. Jesús dice, consumado es, porque cumplió la voluntad del Señor. Eso, todo el pecado que hemos cometido queda más blanco que la nieve. Amén. Creer en ello quiere decir creer en Jesús. Hoy en día muchos dicen ir a la iglesia, Señor, soy pecador, perdóneme, perdóneme. Eso no es creer en el Señor Jesús. El Señor Jesús, debemos creer que murió por nuestro pecado y que sí morimos. Ahora, si Él muere, ahora en ese momento fuimos lavados y somos hijos de Dios. Yo, leyendo la Biblia, leí en una ocasión, 2 ocasiones, en 10 ocasiones, 20 ocasiones, el Antiguo Nuevo Testamento leí sin descansar. Y mientras que yo leía en la Biblia, había tantas palabras preciosas y pero lo mejor de ello era que era un hombre con mucho pecado, pero cuando Jesús murió sobre la cruz, Él murió por mis pecados, por lo cual mi pecado era perdonado. Y eso era una palabra clara. Amén. Ustedes siempre decían que eran pecadores, ¿verdad? Mi madre, cuando yo era pequeño, ella falleció. Mi hermana, la mayor, se encontraba. Siempre ella hacía la función de madre. Hace años ella falleció. Realmente me crió, me ayudó mucho. Realmente mi hermana trabajó mucho por mí. Y cuando le dije que obtuve el perdón del pecado, se asustó. El pastor dice que es pecador, el anciano también. Tú dices que fuiste perdonado, no tiene sentido. Y ella me exhortaba a mí. No, no es así. En la Biblia hay una palabra que dice yo. ¿En dónde? ¿En qué parte aparece? Y le mostré. Pero de igual manera, ¿tú no vuelves a cometer pecado? Y si vuelvo a cometer de nuevo, Jesús me perdona, ¿sí o no? El poder de Jesús que lava el pecado es mucho más grande que la capacidad de cometer pecado. Entonces no podría lavar nuestro pecado, de lo contrario. Pero Él perdonó todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es maravilloso. Hermanos amados, nuestro pensamiento, dejando a un lado, vamos a creer en la palabra. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que somos pecadores o justos. A nosotros nos lo dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado, tú eres santo, tú eres limpio. Amén. Mediante la sangre de Jesucristo nuestro pecado ha sido lavado. Qué pena, Pastor Oxupar. Ahora rumorean de que yo soy secta. Gente que no sabe nada de mí. Ah, Oxupar, ese es secta. Realmente no concordamos con esta iglesia de la realidad porque ellos dicen que son pecadores. Pero no sé quiénes serían secta ante los ojos de Dios.
ante el Señor decimos justo que somos lavados y creemos tal como es, porque eso es ser secta, ¿correcto? El Señor sí nos dice que somos pecadores, pero en ese momento cuando decimos justo sería un problema, pero dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos mis pecados siendo lavados, hemos sido justos. Yo hice muchas cosas malas, mentí, pero por la sangre del Señor Jesús hemos sido lavados y por esa sangre hemos sido redimidos. Nos acordamos de que hemos cometido pecado, pero hasta ese pecado, mediante la sangre del Señor Jesús que murió por nuestros pecados, fue perdonado, por lo cual Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, no podemos llegar a la gloria del Señor, pero mediante la redención, por cuanto haciendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente el Señor en esta Biblia me dice que soy justo. ¿Es correcto? Sí. Entonces, señores, la gente que no cree en Jesús, ¿Jesús no lavó el pecado de aquellas personas que no creen en Jesús? No, a pesar de que ellos no crean, los lavó. Amén. ¿Entienden? Es cierto que han cometido pecado. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y si lo aceptamos como una realidad, la sangre de la cruz nos ha dejado limpios. No hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece. Mediante el Cordero Santo de Dios, por su sangre, obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús ha redimido mis pecados. Aleluya en voz alta. Juntos cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Es increíble. Todos nuestros pecados han sido lavados. Estamos muy, muy, muy agradecidos. A nivel del mundo entero recorriendo. He predicado esto y en los Estados Unidos, en los canales de Estados Unidos, se están transmitiendo mucho sobre mí. En el canal Enlace de Latinoamérica continuamente dejan prendido mi sermón. Y en muchísimos países del mundo ellos están transmitiendo mi sermón en gran manera ante el Señor. Nos sentimos agradecidos. En una ocasión yo fui a una ciudad y me pidieron predicar la palabra. Y estaba prendido la luz. Se reunieron muchísimas personas allí. Y mediante el parlante yo predicaba y yo me conmovía. Y al último, alcé la mano el que ha obtenido el perdón del pecado y todos alzaron la mano. Señor, esto no lo hice yo. El Señor lo perdonó. Yo no lo hice. Y yo he hallado esta gracia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ellos, después de haber obtenido el perdón del pecado, la vida de ellos cambió. Y el que acepte a Dios en su corazón significa que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y eso es aceptarlo en nuestro corazón. Amén. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y cuando lo aceptamos con fe en el corazón, ¿siguen siendo pecadores, sí o no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados han sido emblanquecidos más blanco que la nieve, ha sido lavado perfectamente limpios. Somos pecadores que hemos cometido el pecado, gran pecado, pequeño pecado, todos, pero todos somos pecadores. Pero el Señor Jesús, en lugar cargando nuestro pecado, muriendo, nuestro pecado lo ha dejado más blanco que la nieve. Por eso dice, no hemos sido perdonados mediante el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Cordero Santo de Dios. Por su sangre obtuvimos redención. El Señor Jesús, por nuestros pecados cuando murió, todos nuestros pecados han sido perdonados y mediante ello es aceptar eso con fe. He cometido pecado. Yo con mentira robé, cometí mucho pecado, pero el Señor, en lugar de nuestros pecados, murió crucificado y todos mis pecados han sido perdonados. Hemos robado, mentido, pero el Señor Jesús murió en lugar de aquellos pecados, por lo cual eso no viene a ser pecado, sino ha sido un pecado lavado. Hoy en día, en este lugar tan precioso, ¿qué podrían hacer ustedes dejando todo a un lado? El Señor Jesús que muere por nuestros pecados, ¿creerán en Él? El Señor Jesús, cuando muere sobre la cruz, todos nuestros pecados han sido emblanquecidos, más blanco que la nieve. Y si ustedes llegan a tener esa fe, llegará el Espíritu Santo en el corazón de ustedes y podrán sentir un nuevo corazón, una nueva vida, podrán vivir. Yo también creí en esta verdad, vino el Espíritu Santo y de manera distinta antes. Ahora me equivoco, cometo errores, hay veces, pero la sangre del Señor Jesús ha perdonado todos mis pecados y creemos en ello. Por lo cual ustedes, en adelante continuamente, viniendo a la iglesia, cuando hay estos y aquellos problemas, abriendo la Biblia, yo le voy a ir resolviendo. En alguna ocasión ustedes saben más que yo. Si me enseñan, será bueno. Y no podemos decir que conocemos toda la Biblia, pero algo seguro que es el Señor Jesús. Su sangre perdonó nuestro pecado y cuando cantamos decimos, no hemos sido perdonados mediante la redención como el oro y la plata, sino mediante el Cordero Santo de Dios. Por su sangre obtuvimos redención. 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 El Señor Jesús ha redimido mis pecados. Aleluya en voz alta. Juntos cantaremos. Por su sangre obtuvimos redención. Nosotros estamos en un terreno muy lejano a Judea donde nació Jesús. La costumbre, el idioma es distinto, pero hace 2000 años Jesús vino por nuestros pecados en esta tierra y Él murió crucificado. En ese momento, el pecado de todos nosotros ha sido perdonado. Y todas las personas del mundo. Ahora el pecado de todos ellos Jesús lo cargó y murió. El pecado de usted también lo ha perdonado. Ahora un punto nada más. Creyendo en Dios y Jesús. Eso es lo único. Hemos cometido mucho pecado, pero Jesucristo ha perdonado. Ahora murió por mi pecado y ha sido perdonado. Ya no soy pecador. El Señor me dejó limpio. Y de esa manera
uno puede llegar a ir al cielo. Hoy en día estoy recorriendo varias regiones a predicar esto y muchos obtienen el perdón del pecado. Y cuando veo eso, me siento muy feliz. Ustedes también ahora. Esta palabra que le he anunciado. Espero que conozcan de manera detallada conforme a la Biblia. Y cuando se encuentran con la familia, los parientes, explíquenles de manera detallada. Porque Jesús murió sobre la cruz. En lugar de nuestros pecados fue que hizo eso. Y ya que murió en lugar de nosotros en la cruz. Y en ese momento el pecado de la humanidad fue lavado. Y nosotros creemos en ello y obtenemos el perdón de los pecados. Con este corazón, si viven sirviendo al Señor, Dios, dentro de ustedes, con poder, Él estando vivo trabajará, así confío. Ahora, a los 10 y tantos, mediante la sangre del Señor Jesús obtuvo el perdón del pecado. Pero cuando leía más la Biblia, todo ese proceso aparece. Ha sido muy bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo cual, esta realidad, espero que todos ustedes lo crean. Dios, en lugar de nuestros pecados, envió al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando muere crucificado, todos nuestros pecados han sido perdonados. Así dice la Biblia. Amén. Jesús murió por nuestro pecado, nos perdonó y mediante la sangre del Señor Jesús hemos obtenido el perdón del pecado. Y después de un momento viviremos eternamente con Dios y cuando pensamos en ello es sorprendente, maravilloso. Nos sentimos agradecidos, amados, estudiando, leyendo más sobre esta verdad. Si ustedes anuncian a mucha gente, ustedes también. No serán cristianos comunes, sino con quienes se encuentren. Cuando ustedes entienden bien esto y cuentan cómo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz nos perdonó por completo, ya no somos pecadores, somos justos. El que crea en ello y espero que ustedes permanezcan dentro de esa fe. Yo, en el año 1962, entendí de que mi pecado ha sido perdonado. Y en ese momento, en la iglesia, cuando conté que fui perdonado, me rechazaba. Hasta el pastor dice que es pecador. ¿Cómo tú dices que no tienes pecado? Es absurdo. No lo digo yo. La Biblia lo dice. ¿En dónde aparece eso? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, te voy a mostrar. Solamente eso es lo único que buscan los sectas. Es algo tan bueno para que lo volvamos a leer. Desde ese momento yo obtuve el perdón del pecado. Claro, mm, uno tiene errores. Hubo momentos que yo cometía equivocaciones, pero la sangre del Señor Jesús no dejó nada de ello, sino me dejó perfectamente limpio. Ahora también, yo digo que soy justo. No es que no cometo pecado, cometí mucho pecado. Jesús recibe a cambio de ello. Y ustedes, con la fe, obtener el perdón del pecado. No digan que son pecadores, sino que yo cometí mucho pecado. Debo ir al infierno. Pero el Señor Jesús murió en lugar de mí, recibió el castigo y testificando así a la gente que les rodea, abran la Biblia, compartan con ellos, mediante ustedes también. Habrá mucha bendición el que mucho obtenga el perdón del pecado. Y los que ya de antemano nos perdonó, ya murió. Y hay gente que todavía llora y pide el perdón. Qué pena, ¿verdad? En la Biblia dice que mediante la sangre nos perdonó, así está escrito, por lo cual nosotros nos sentimos agradecidos a Dios y la vida que queda viviendo en medio de la felicidad, porque es momentáneo esta tierra. Yo también, ya tengo más de 70, ya más de 80. Ustedes también envejezcan a ver cómo son. Sí, no se rían, por favor. Me convertí en una persona chistosa. Es conmovedor. Hace años
entendí la realidad de que Jesús me perdonó y siempre estuvo conmigo. El Señor me ayudó, me bendijo. Dentro de ustedes también el Señor les acompañará. Y espero que se acerquen más y obtengan la bendición. La gracia inmensa del Señor, la bendición que sobreabunde en todos ustedes y además a todas las personas que les rodea, explíquenle esta verdad. Si no logran hacerlo bien, tráiganlo junto a mí. Yo les voy a explicar. No solamente esta iglesia, sino que tengo que ir a otra ciudad a predicar la palabra hoy. Continuamente yo voy a predicar la palabra. Esto, todos obtienen el perdón del pecado. A toda la familia de ustedes, llegando a la bendición del Señor, que ni siquiera una persona sea maldecida y que pueda hallar la bendición. Espero, bueno, vamos a glorificar y agradecer al Señor.